Bien, entonces, ahora vamos a leer nuevamente qué nos dice el enunciado y de acuerdo a eso vamos a colocar los datos. Dice, chicos, que en el estado 4, ¿sí? Nos dice que la presión, nos da presión y nos da temperatura, ¿cierto? En el estado 4. Sí, en el estado 4, entonces nos dice que hay una presión de 2 atmósferas y una temperatura de 87 grados, que lo tenemos que sumar 273.4, ¿verdad? Y esto nos va a dar en Kelvin. ¿Cuánto? 360.4. Sí, ahí está. ¿Qué más nos dicen? El volumen del gas en el estado 2, en el estado 2, el volumen es 3 veces mayor que en el estado 4, es 3 veces mayor que en el estado 4. Ahí está, ¿cierto? Bien. Y su presión, el doble que en el estado 3. La presión es el doble que en el estado 3. Ahí está. Muy bien. Nos dice que las curvas 1 y 2, 3 y 4 son isotérmicas. Eso significa que la temperatura en 1 va a ser igual a la temperatura en 2. Y la temperatura en 2 va a ser igual a la temperatura en 1. ¿Sí? Obviamente porque son isotermas. Lo mismo hacemos con la temperatura en 3 y en 4, ¿cierto? La temperatura en 3 es la misma que la temperatura en 4 y la temperatura en 4 es la misma que en 3, entonces ya lo tenemos, la temperatura en 3, ¿sí? Que sería 360.4 Kelvin. Ahí, ¿sí? Facilísimo, ¿verdad, chicos? Papaya, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Lo que vamos a hacer aquí es que ver de los 4 estados termodinámicos cuál podemos manejarlo fácilmente. Y nos damos cuenta que es el estado 4 porque tenemos dos datos y tenemos una incógnita, ¿verdad? Y podemos aplicar nuestro pavito, ¿cierto? Bien, los que dicen, ¿no? Recordando su pavito, ¿no? Presión por volumen es igual al número de moles por la constante logarítmica por la temperatura. Ahí, ¿cierto? Bien, recordamos esa ecuación y ahora vamos a reemplazar. Como queremos el volumen 4, entonces yo voy a decir que el volumen 4 va a ser igual, ¿cierto? Al número de moles por la constante de los gases, por la temperatura, sobre, en este caso, temperatura 4, sobre la presión 4, ¿verdad? Si yo reemplazo los datos, los que voy a tener acá, miren, voy a tener el número de moles, me dice que hay dos moles, ¿verdad? ¿Sí? Hay 2 moles de un gas diatómico. Por la constante de los gases. La constante de los gases sería 0.082 atmósfera por litro sobre mol Kelvin, ¿sí? Multiplicado por la temperatura. Y la temperatura nos dice que es de 360, ¿sí? .4 Kelvin. Ahí está, ¿cierto? Y lo dividimos sobre quién? Sobre la presión. Y la presión me dice que es de 2 atmósferas, ¿sí? Primero vamos a ver. No, porque 8 puntos, eso es para energía. Y acá estamos trabajando con moles, con Kelvin y atmósferas. ¿Ya? Pero el Kelvin lo puedo sumar con 273.15. ¿Cómo dijo? 273.15. ¿Cómo dijo? La temperatura para pasarlo a Kelvin. Lo puedo tomar como 273.15. También dijo. No hay problema. Digamos, si no, 273 entero nada más. No hay problema. Entonces vamos a ver acá con las unidades, ¿cierto? Sería mol, con mol se va, Kelvin con Kelvin se va, y me queda atmósfera con atmósfera también se va, y me queda litro. ¿Sí? Y eso es lo que ando buscando, ¿no? Litros. Yo digo, el volumen en 4 va a ser igual, ¿cuánto sale? 9,57.
29.55 litros. ¿Sí? Entonces ya tenemos acá 29.55 litros. ¿Sí? Entonces, el volumen en 4, de acuerdo a mi gráfica, es el mismo que en 1, ¿verdad? Sí, es el mismo volumen que en 1. Entonces yo pongo acá, mira, 29.55 litros, también es lo mismo que en 1. Listo. Ahí está. ¿Qué más despejamos con esto? Ya podemos despejar las cosas. ¿Sí? Por ejemplo, acá. ¿Sí? Por ejemplo, acá. Esto ya sabemos que es 3 veces por el volumen en 4, que sería 29.55 litros, que es igual a ¿cuánto, chicos? 88. ¿Cuánto? 88. 88.5 litros. Ahí está. Sí, entonces dice 2 veces la presión en 3, presión en 3 no tenemos, ¿no? ¿No? Presión en 4, ¿dónde está? La presión, no se repite con ninguna la presión, ¿cierto? A ver, ¿qué más podríamos utilizar? La presión 3. La presión 3. Allá la presión 3. Oh, Aquí. sí, ¿Conocemos el volumen 3? Claro, porque conocemos el volumen en 2. Ah, no, ¿qué estoy haciendo? El volumen en 4 es igual que en el 1, pero en el 2 es 3 veces el 4, ¿cierto? Por lo tanto, conozco el 2. Si conozco el 2, conozco el 3, ¿cierto? Entonces conozco el volumen 3. El volumen 3 sería acá 88.5 litros. Entonces cogemos acá. ¿Sí? Igualito, aplican su palito. Entonces tienen ustedes que la presión en 3 va a ser igual a 2 mol por 0.082 atmósferas por litro sobre mol Kelvin, y esto multiplicado por su temperatura, que viene a ser de 360.4 Kelvin, sobre el volumen, o sea, 88.5 litros. ¿Sí? Entonces ahora jugamos con las unidades, mol con mol, Kelvin con Kelvin, litros con litros, y solamente me queda atmósfera. ¿Sí? Por lo tanto, digo, la presión en 3, ¿cuánto sale, chicos? 0.66 atmósferas. ¿Sí? Ahí está. 0.66 atmósferas. ¿Cierto? Muy bien. De la presión 2 también. Ya, entonces, como ya tenemos la presión 3, ¿nos ayuda en algo? Sí, la presión Tenemos la presión 2, ¿cierto? Entonces, la presión es 2 veces la presión 3. Y la presión 3 es 0.66. Por lo tanto, este es igual. ¿Cuánto, chicos? ¿Alguien? ¿Alguien? 1.32. 1.32. 1.32 atmósferas. Y yo ahora acá aplica su palito. Sí, aplica su palito y dice la temperatura 2. La temperatura 2 va a ser igual a la presión 2. En este caso, 1.32 atmósferas por el volumen, 88.5 litros sobre 2 mol por 0.082 atmósfera por litro sobre mol Kelvin. Ahí está, ¿cierto? Y entonces acá, de la misma manera, atmósfera con atmósfera, litro con litro, mol con mol, y me queda Kelvin, ¿sí? Por lo tanto, digo, la temperatura en 2, 720 Kelvin. Ahí está. Esto lo ponemos acá, 720 Kelvin, ¿sí? Y este es acá, ¿no?
712. 712. ¿12? Sí, 712. Aquí me dijo 20. Ahí está, 712 Kelvin. Lo mismo acá, facilísimo. Aplican su palito. Dos mol por 0.082 atmósfera por litro sobre mol Kelvin por 712 Kelvin sobre 29.55 litros. ¿Sí? Entonces tú dices la presión en 1, 3,95. 3,95 atmósferas. Listo. Esto va a ser acá. 3,95 atmósferas. Bien. Entonces ahora vamos a esos valores, ¿ya? Vamos a anotar todos esos valores y vamos a decir que la presión 1 es 3,95 atmósferas, la temperatura 1 es igual a 712 Kelvin, el volumen 1, 29.55 litros, la presión 2 es igual a 1,32 atmósferas, la temperatura 2, 712 Kelvin, la temperatura, perdón, el volumen 2, 88.5 litros. Y la presión 3, 0.66 atmósferas, la temperatura 3, 360.4 Kelvin, y el volumen 3 sería 0,88, ¿no? 88.5 litros. La presión 4, 2 atmósferas. La temperatura en 4, 360.4 Kelvin. Y el volumen 4, 29.55 litros. Listo. Ya tenemos todo eso. Ahora vamos a ver lo que son los procesos, ¿ya? Los procesos en ese ciclo. Vamos a poner aquí el estado de 1 a 2. ¿Sí? El estado de 2 a 3. ¿Ah? El estado de 3 a 4 y el estado de 4 a 1. Ahí están, ¿cierto? Los 4 estados. Y en esos 4 estados nos piden encontrar el calor, variación de la energía interna y, a mejor dicho, nos piden aplicar la primera ley de la termodinámica. Y entonces yo tengo aquí el calor para el estado 1, 2, ¿cierto? A ver, ¿cómo lo hacemos? Mejor primero hay que ver qué tipo de proceso es, ¿ya? Para resumir. Bien, desde el estado 1 al estado 2, ya todos sabemos que es un proceso isotérmico, ¿sí? Y que se está realizando un trabajo positivo, que se está expandiendo el gas, ¿cierto?
Por lo tanto, podemos aplicar la primera ley de la termodinámica. Pero vamos a colocar ahí que en el estado 1 a 2 es un proceso isotérmico. ¿Ya? Un proceso isotérmico, sabemos que la temperatura es constante, ¿no es cierto? Sabemos que la temperatura es constante. Ya no sabemos olvidar, isotérmico. ¿Bien? Ahí está, isotérmico. Bien, entonces, aplicando, ustedes dicen aquí, aplicando la primera ley de la termodinámica. ¿Sí? Entonces, la primera ley de la termodinámica me dice que el calor es igual a la variación de la energía interna más el trabajo. Ahí está, qué bonita ecuación. ¿Sí? Entonces, de esa forma yo voy a aplicar acá, miren chicos, voy a decirlo, no, voy a decir lo siguiente. Voy a decir que el calor de 1 a 2 va a ser igual a la variación de la energía interna de 1 a 2 más el trabajo del estado 1 al estado 2. ¿Sí? Entonces, como a mí me dicen que es un proceso isotérmico, la temperatura es constante, entonces yo puedo decir que no hay variación de energía interna, ¿cierto? Entonces quiere decir que la variación de la energía interna de 1 a 2 se vuelve 0, ¿verdad? Ahí está, correcto. Entonces, finalmente, pues yo puedo decir que el calor de 1 a 2 va a ser igual al trabajo de 1 a 2. ¿Sí? Ahí está. Y me dicen que son positivos, obviamente, porque eso me indica que el calor está ingresando. ¿Sí? Entonces, fácilmente yo puedo colocarlo acá, ¿cierto? Y el calor de 1 a 2, ¿no? Es positivo. ¿Sí? Porque ingresa, ¿verdad? ¿Sí? Porque ingresa. Entonces yo le pongo el signo para que ustedes se den cuenta, porque fácilmente puedo poner el que ingresa nada más. Ya ustedes saben que es positivo. ¿Sí? Entonces el calor es igual al trabajo de 1 a 2. Y no tienen hallar el valor, ¿no? El valor del calor y el valor del trabajo. Entonces eso quiere decir que si yo encuentro cuánto vale el calor, ya sé cuánto vale el trabajo. O viceversa, ¿verdad? Entonces, para eso nosotros nos hemos acostumbrado más a utilizar, por ejemplo, las ecuaciones del trabajo. ¿Sí? Entonces yo lo voy a colocar ahí, ¿cierto? Voy a colocar diciendo aplicando, atención, ¿ya? Aplicando la ecuación del trabajo termodinámico, del trabajo isotérmico, pues, ¿verdad? Para hacer más el trabajo isotérmico, ¿no? Y la ecuación del trabajo isotérmico nos dice que el trabajo va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual al número de mol, la constante de los gases, y por la temperatura, en este caso, ya la temperatura por el logaritmo natural del volumen final sobre el volumen inicial. ¿Sí? Aquí está la ecuacióncita, miren, que ustedes deben recordar. Chicos, pues esa ecuacióncita yo la voy a aplicar y voy a decir lo siguiente. Observen acá. ¿Sí? Observen. El trabajo va a ser igual, ¿sí? El número de moles son dos moles, ¿verdad? Con la constante de los gases que es 0.082 atmósfera por litro sobre mol por Kelvin. Ahí está, multiplicada por la temperatura. ¿Ya? Sería 712 Kelvin por el logaritmo natural, ¿sí? Del volumen final sobre el volumen inicial. Entonces yo me voy a mi gráfica. El volumen final, ¿cómo se va el proceso? De 1 a 2. ¿Sí? Se va de 1 a 2. Quiere decir que el volumen en 2 es el final y el volumen en 1 es el inicial. Entonces yo digo, el volumen en 2 es 88.5, ¿sí? Litros sobre 29.55. Muy bien, 29.55 litros. 29.55. Yo pensaba era
el volumen mayor. ¿Cómo? Yo pensaba que se tomaba el volumen mayor de todo eso. Sí, Diga, pues. entonces, echando los datos a su calculadora y trabajando con las unidades, tenemos que el mol, con el mol se van, Kelvin con el Kelvin se van, y el litro con el litro se van. Y me queda atmósfera litro, ¿eh? ¿Sí? Me queda atmósfera litro. Entonces, a ver. ¿Cuánto? 128. 128, a ver, verifica el resto. 128.08. Punto 08, sí. Punto 08 atmósferas por litro. Pero el trabajo se da en joules, ¿sí? Por lo tanto, vamos a hacer una conversión, ¿ya? Esa conversión significa que voy a multiplicarlo por 101.3 joules de alta atmósfera por litro, ¿ya? Entonces, ustedes dicen, atmósfera con litro se van, atmósfera con litro se van, y finalmente me queda, bueno, acá hay que poner el trabajo especificando de 1 a 2, ¿ya? Si no, nos vamos a confundir de 1 a 2. Por lo tanto, digo, el trabajo de 1 a 2 va a ser igual. ¿Cuánto sale, chicos? $12.374.50. 12.974.50 joules, ¿sí? Y esto es igual al calor, ¿verdad? Entonces, chicos, acá tenemos el trabajo y el calor para el proceso 1 y 2, pero ya sabemos que la variación de la energía interna vale 0, ¿verdad? Muy bien. Esto lo podemos incluso poner acá. Variación de la energía interna de 1 a 2 es igual a 0. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Variación de la energía interna de 1 a 2 es igual a 0. Bien. Acá vamos a colocar para el estado de 2 a 3. Sí, el estado de 2 a 3, ¿qué tipo de proceso es? Perdón, estado no es proceso. Estado no es proceso. Yo le he puesto estado de todo, ¿eh? ¿Te das cuenta? Terminar de decir. No quería estar bien, no muy bien. Proceso 1, 2. Proceso 2, 3. Proceso 3, 4. Proceso 4. ¿Sí? Entonces, el proceso de 2 a 3, ¿qué tipo de proceso es? Isocórico. Eso quiere decir que el volumen es constante. ¿Sí? Muy bien. Entonces, directamente aplicando la primera ley de la termodinámica, tenemos que el calor de 2 a 3 va a ser igual a la variación de la energía interna de 2 a 3 más el trabajo de 2 a 3. Entonces, como no hay cambio de volumen, el trabajo se vuelve cero, ¿cierto? Por lo tanto, yo puedo afirmar que el calor de 2 a 3 es igual a la variación de la energía interna de 2 a 3.
Entonces yo aplico la ecuación de la energía interna. ¿Sí? ¿Y qué tengo? La ecuación de la variación de la energía interna. Ahí está. Entonces voy a acordarme esa ecuación. Entonces la ecuación dice variación de la energía interna va a ser igual a n veces el número de moles por la capacidad calorífica volumen constante por la variación de la temperatura. ¿Se acuerdan de esa ecuación, no? ¿Sí? ¿La apuntaron o no? Y entonces, la capacidad calorífica volumen constante para un gas diatómico, ¿cuánto vale? 5/2 ¿por quién? Por R, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces aquí le coloco a usted, recordando, para un gas diatómico, CD es igual a 5 medios de F. Ahí está. Eso es para un gas diatómico y justamente es el gas que tenemos en estudio. Entonces ahora sí ya podemos aplicar la fórmula, ¿cierto? Entonces yo tengo aquí que la variación de la energía interna de 2 a 3 va a ser igual a 2 mol, ¿sí? Por 5 medios por 0.082 atmósfera por litro sobre mol Kelvin, ¿ya? Por la variación de la temperatura. En este caso es temperatura final menos temperatura inicial. ¿La final cuál es? La 3. La inicial es la 2. Entonces sería, la 3 es la final, sería 360.4 menos en la 2, 712. Ahí está. ¿Okay? Nuevamente, tenemos acá, ven chicos, mol con mol, Kelvin con Kelvin. Y me queda nuevamente atmósfera litro. ¿Okay? Entonces, ¿cuánto me sale la variación de la energía interna? 244.15. Negativo 144, ¿no? No será por litro. Ya saben que se tiene que convertir. A la atmósfera por litro. Entonces aquí se me va esto, se me va esto, ¿cierto? Entonces lo voy a colocar por acá, chicos, para les digo, variación de la energía interna de 2 a 3. ¿Cuánto sale? Negativo 14.602.39. Negativo 14.602.39 joules. Ahí está. Pero esta variación de la energía interna me dice que también es igual al calor, ¿verdad? Entonces quiere decir que el calor también es negativo, ¿verdad? El calor de 2 a 3. ¿Sí?
Entonces, ¿qué está significando, chicos? ¿Por qué me sale la energía interna negativa? ¿Por qué me sale la energía interna negativa? ¿Por qué? Porque el gas está enfriando. ¿Sí? Porque el gas está enfriando. Entonces, para que el gas se enfríe, tiene que salir. ¿Cierto? Tiene que salir calor. Ahí está, el calor sale, por lo tanto es un calor negativo de 12 grados. ¿Alguien tiene fuego acá? ¿Alguien fuma? Ok, yo voy a traer el motor de Chile para que ustedes vean los procesos. Por ejemplo, de 1 a 2 es cuando nosotros empezamos a calentar al gas. ¿Sí? El aire que está dentro del tubito. ¿Sí? Vamos a calentar. Entonces, cuando se calienta, ¿sí? Cuando se calienta, pues sube su temperatura. ¿Ve? ¿Sí? Tiene una temperatura alta y tiene una presión alta. Entonces, se va a calentar y después de que ya se calienta el gas y tiene una suficiente energía para que pueda generar, empieza a desplazar al émbolo. ¿Sí? No hay traído fósforo, chicos, son salados ustedes, tal vez. De repente, No, es que tiene que ser encendedor, porque el fósforo genera humo. Y acá ya tenemos lo de filtradores de no, de repente ven Laboratorio. laboratorio no tiene. Venga, doctor. Va a venir un poquito. O sea, la mitad de ¿Qué ha dicho? Una reprogramación. No, la clase. Ante las presión.
sé. Los casos, las fotos. Lo que pasa. A ver, chicos, acá está el motor de Split. Sí. Sí funciona, se no paga el juego. Afuera vende. Obviamente. No, creo que vamos a conseguir un... Bien. A ver, chicos. Bueno, vénselo ahora. ¿Cómo funciona este aparato? Este es un pistón, ¿ya? Pistón. Adentro de este pistón tiene un émbolo ya hecho de malla de metal, ¿sí? Porque funciona como un pistón, que está a la medida del diámetro de este cilindro, ¿cierto? Entonces, adentro lo que tiene es aire, ¿no? No hay otra cosa. Cuando le saca el fuego, ¿no? Mechero, y empieza a calentar el aire que está adentro. Entonces, cuando el aire se calienta, ¿cierto? Sube la temperatura, ¿cierto? Los choques son más violentos en las paredes del recipiente y genera mayor presión.
Entonces, cuando llega a obtener una energía necesaria de que el gas, el aire que está dentro, sale, lo voy a llamar como gas, ¿sí? Entonces empieza a realizar trabajo, empieza a empujar el pistón hacia la parte de acá. Entonces, prueba de eso, empuja el pistón y mueve esta rueda, ahí mueve la mitad, ¿no? Ahí está. Empieza ahí a expandirse, sale, se dan cuenta que sale, ¿sí? La mitad de la vuelta. Eso que ha ocurrido acá, ¿cierto? Ingresa el calor, realiza el trabajo, hasta el punto 2. Después, ¿qué dice? Dice que no hay trabajo, pero que el gas se enfría. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Que el aire que estaba caliente acá se va por esta manguera a este pistón de acá. Mira que se enfría. ¿Sí? Se enfría, pero no realiza trabajo. ¿Sí? Solamente ese proceso es para enfriar el gas y bajar la temperatura. Y eso es lo que ocurre acá. ¿Sí? El gas baja la temperatura, ¿sí? Baja la temperatura y también baja ¿qué? La presión. ¿No? Muy bien. ¿Y qué hace? Se genera aquí una especie de un vacío. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, las moléculas al enfriarse, ¿sí? Eso lo pueden observar ustedes en una botella, por ejemplo. Imagínate, tú tienes una botella descartable y le llenas un poquito de agua y lo calientas. Y después le pones, lo enfrías en agua fría. Y la botella sale. ¿Sí? Lo mismo ocurre acá. Entonces, en lo que se chupa, ¿qué es lo que está pasando? Se está comprimiendo el gas. Entonces, al comprimirse, se genera la otra mitad de la vuelta. Mira cómo empieza a ingresarse. Y ahí se comprime. O sea, se enfría el gas, ese gas frío se va acá y se comprime. O sea, ¿no? Entonces, empieza a generar trabajo, pero ya de afuera, este pistón de acá realiza el trabajo. Lo empuja este hacia adentro, ¿sí? Y se da la compresión. Y ese es el paso de acá. Aquí se da la compresión. ¿Sí? Se da la compresión y obviamente en esa compresión se libera calor. ¿Sí? Se libera calor. ¿Verdad? Entonces, y después, nuevamente, a volumen, empieza a calentarse el gas. ¿Sí? Se empieza a calentar a volumen constante, no hay trabajo, hasta que llegue a tener una temperatura alta y una presión alta y realiza nuevamente el trabajo. Y esta máquina empieza a dar vueltas, a dar muchas vueltas. Sí, muchas vueltas. Igual lo voy a traer el lunes para que lo vean cuando funciona. El chico queda pendiente y bueno, el día no he podido traer como encendedor, ¿no? Entonces ya lo traemos el día lunes para que vean. ¿Ya? Pero así es como funciona, chicos, es justamente el proceso. Se da la puerta, o sea, una programación. ¿Ah? La reprogramación. Oye, ay, yo te lo estaba contento. ¿Ya lo tenemos? Y ya pues, te van a conseguir un encendedor entonces. Ya me voy a traer el alcohol por ¿ya? Bien. Bien, chicos, entonces en ese lapso del cambio de hora ya tienen un tiempo ahí, consigas un encendedor. Fósforo no, porque el fósforo bota humo. Ya, y el humo no puede detectar esas cositas. Y nos bañan todos acá. Ya, oye. Entonces, ya hemos terminado el proceso, ¿no? De 2 a 3, ¿verdad? Sí, de 2 a 3 tenemos que la energía interna es negativa porque el gas se enfría y el calor también es negativo, obviamente, porque sale calor. ¿Sí? Sale calor. ¿Ya? Vamos a ir al proceso de 3 a 4. De frente vamos a aplicar la primera ley de la termodinámica. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que el proceso de 3 a 4 es igual a la variación de la energía de 3 a 4 más el trabajo termodinámico de 3 a 4. Ahí está, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo acá? Aquí lo que voy a tener es lo siguiente. Voy a tener que de 3 a 4 es un proceso isotérmico, ¿sí? Entonces, este es un proceso isotérmico porque su temperatura es
constante. ¿Sí? Ahí está, porque su temperatura es constante. Entonces, si la temperatura es constante, no hay variación de energía interna. ¿Sí? Se vuelve cero. Y se repite prácticamente, ¿no? Entonces voy a tener aquí cálculo de 3 a 4 va a ser igual al trabajo de 3 a 4. Por lo tanto, aplico la ecuación del trabajo isotérmico, ¿sí? Y digo, el trabajo de 3 a 4 va a ser igual a 2 mol, ¿sí? Por R, que sería 0.082 atmósfera por litro sobre mol Kelvin, ¿sí? Y esto multiplicado por el logaritmo natural del volumen final. Sería de 4, ¿verdad? El volumen de 4, ya sabemos que sería 29.55. Ahí está, litros sobre el volumen en 3, 88.5. Ahí está, 88.5 litros. Listo, vamos a ver con las unidades. Mol, Kelvin. ¿Y el Kelvin con quién se va? ¿Se queda en Kelvin? Ah, falta la temperatura, pues. Falta la temperatura. Temperatura de 3 a 4. 360 Kelvin, ¿no? Ahí está. Ahí sí ya se puede ir la temperatura. El litro con el litro se va y aquí hay atmósfera litro. Ahí está, ¿cierto? Entonces tú dices, el trabajo de 3 a 4 va a ser igual, a ver chicos, Negativo 64.83. negativo 64.83, ¿cierto? Atmósfera por litro, si esto lo multiplicamos por 101.3 joules sobre atmósfera por litro. Y entonces, atmósfera litro, se van a ir, por lo tanto yo digo, el trabajo de 3 a 4 va a ser igual a Digo, 6.567.28 joules. Y esto va a ser igual también al calor. Mira que es negativo, ¿cierto? ¿Sí? Quiere decir que el trabajo ya no lo hace el gas, sino lo está haciendo el exterior. ¿Sí? Entonces aquí sale el calor, se vuelve negativo, de 3 a 4, y el trabajo también negativo porque es un trabajo de compresión. De compresión. ¿Sí? Ahí está. Vamos a ver la expresión. Finalmente está. Ahí está. Ahí está. Bien, está bien. Entonces, jóvenes, ahí es lo que tenemos, ¿cierto? Bien. Falta el último. El último es un proceso microcórico. Volumen constante, por lo tanto digo el calor de 4 a 1, variación de la energía interna de 4 a 1, más el trabajo de 4 a 1. ¿Sí? Como el volumen es constante, el trabajo es 0. Nos quiere decir que el calor de 4 a 1 va a ser igual a la variación de la energía interna de 4 a 1. ¿Sí? Ahí está. Entonces yo tengo que la variación de la energía interna de 4 a 1 va a ser igual a 2 mol por 5 medios de 0.082 atmósfera litro sobre mol Kelvin por la temperatura final. En este caso en 1 sería 712 Kelvin.
menos 24, 360.4, ¿no es cierto? Ahí está. Entonces, miren, chicos, mol con mol, Kelvin con Kelvin, se van y me queda nuevamente atmósfera litros. Por lo tanto, yo digo, la variación de la energía interna de 4.1 es igual 144.15 atmósferas por litro. Y esto multiplicado por 101.3 joules sobre atmósfera por litro. ¿Bien? Entonces, ahí está. Bien. Se va atmósfera por litro, y me va a quedar que la variación de la energía interna de 4.1 va a ser igual 14.602.39. Listo, joules. Y esto también es igual al calor, ¿verdad? De 4.1. Listo. Miren. Ahí está. A ver, ¿qué pasa si suman ustedes los trabajos? Mira, suma este trabajo con este trabajo. A ver. Pues, la diferencia de eso es el trabajo que está haciendo la máquina. ¿Sí? La diferencia. ¿Ah? La máquina hace el trabajo. Es lo que hace la máquina. Mira, y si sumas todas las energías internas, ¿cuánto deben salirte? A ver, ¿cuánto deben salirte las energías internas si lo suman? ¿Ah? Cero. Porque inicia un punto y termina en el mismo punto. A ver, compruebo, debe subir aproximadamente cero, por decimal, obviamente no. Y se va a salir. Pero a ver, compruebo, chicos. Sale 0,0. Sale 0,04. 0,04. Se pone el decimal, ¿cierto? Entonces es una forma de que ustedes comprueben que a veces trabajo por la máquina. ¿Sí? Entonces, chicos, es la forma que comprueben ustedes el trabajo. Si su problema está bien, probamos la variación de la energía interna. Si le sale cero, el problema está bien. ¿Sí? Si lo sale otro valor, ¿sabes falta la varita? Sí, sí. Está ahí, solo se perdió con ya. ¿Tiene una varita? No, no, pegado, ¿no? Silicona. Está terminado, pero tenéis contacto con la gente. No, solo consigue. Pero vamos a alisar la escena para que no pase. Así es, clicar. Así como. Claro que eso todavía no lo he hecho. No, sí, sí. No sé por qué. Aquí está el grupo de presente. Por el 15 dura. Nos mandaron la nueva. Desde se rinde, entonces se rinde. Pero se rinde no lo. Pero se puede Porque poner. así corría el inicio. No, pero sí, bueno, Bastante querida, y más. Está más sentido.
Los patos de la noche en un video compraron Sí, muy lento. Y nosotros lo ponemos con el vendedor. Sí, pero claro, Se hay que organizar con el caliente, la velocidad que tiene con los sectores. y los sensores. No tenemos que ver cómo instalarlo para que se pueda poner y sacar. Ya está todo. Acá está el calor, ¿verdad? Ay, ¿qué cosa fue que los goleadores? Ya pensando que Regalito, pero media, no sé cómo hacerlo. Robert,
¿700 qué tocan? 7. Vamos. Vaya a conseguir el bolso.